Estamos con el psicoanalista de la STP, Eugenio Calmet, quien es el encargado, esta vez, el profesional a cargo de hablar de este término, esta frase tremenda, bastante ruidosa, pero que por momentos parece apropiada para hablar de la situación en el Perú. Una situación muy polarizada, con distintos ejes polarizadores, no solo en la política, también en términos de derechos civiles, etcétera. Me refiero a guerra civil, así de crudo. Eugenio, gracias por estar en el Perú en el diván. Muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti, René, por invitarme y a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Gracias nuevamente. ¿Te parece exagerado hablar de guerra civil? O sea, ¿cómo podemos hacer para pensar en el consenso, ¿no? He conversado alguna vez con otros profesionales que me citan ejemplos como bien radicales, como el proceso de paz en Colombia o el proceso de paz en Sudáfrica, por decirte, para poder vivir en relativa paz política. Uh-huh. Sí, mira, yo veo las cosas desde otro lado. Yo pienso, digamos, que hoy en día hay una crisis de la política. Es decir, que los políticos no tienen, vamos a decir así, hoy en día las herramientas para poder dar cuenta de lo que sucede en el país. No solamente en el Perú, me parece que es un fenómeno mundial en donde, digamos, la clase política organizada como está organizada, digamos, de modo tal de que le das la representación, digamos, por 5 años, 4, 6, o sea, el periodo es a gusto del cliente, vamos a decir. Pero esa representación no representa, vamos a redundar, digamos, a el sector social, al país, a la civilidad, sino que estos modelos que son, digamos, esta cosa clásica, digamos, como por ejemplo el neoliberalismo, ¿no es cierto?, o la derecha, o como quieras llamarle, ¿no es cierto?, no son tan liberales. Es bien curioso porque, digamos, tienen la máxima, vamos a decir así, de decir que el mercado lo regula todo. Vino la pandemia y todos se inscribieron en reactiva en el Perú. Entonces, ¿cómo es eso? No hay una especie de creer Dios, vamos a decir así, al mercado. Bueno, o sea, si son consecuentes, deberían haber dejado que todo se caiga. Cosa con la que yo no estaría de acuerdo, ¿no es cierto? Por otro lado, la izquierda, ¿no es cierto?, hace una serie de movimientos que tú lo ves en Castillo y que ha sido también inclusive tomada por la gestión, vamos a decir así, de una izquierda más caviar, más intelectual, más que sabe más. Había sido tomada, ¿no? Había Sí, sido tomada, ya había, no. vamos a decir así, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo no funciona, pero tampoco funciona en España. O sea, los partidos tradicionales fueron sobrepasados por Podemos, hubieron una serie de alternativas, empiezan a haber partidos de derechas radicales, Como empieza a Vox. haber o sea, lo que me queda claro es que, o sea, hay una crisis política muy marcada, ¿no? Es decir, que ante nosotros, bajo la lógica de Lacan, pensamos que el capitalismo, o sea, el discurso capitalista, que por lo tanto, o sea, cuando uno habla de estas cosas, siempre a uno lo asocian con el socialismo. Ah, si eres capitalista o si no eres capitalista, eres socialista. No, Claro. yo pienso que ambos discursos están desgastados y que no representan, digamos, a la sociedad civil y que son hijos del patriarcado. Es decir, ¿Cómo es que esto? tienen, claro, es decir, que eran lógicas, ¿no es cierto? Si tú ves
digamos, el discurso de los marxistas, o sea, te decían, sí, vamos a hacer el cielo en la tierra, vamos a expropiar todo, y Claro, el acá paraíso comunista. va a ser justo todo, ¿no es cierto? Y bueno, o sea, el socialismo real, por ejemplo, de la Unión Soviética, fue un absoluto fracaso porque, digamos, las cosas no fueron a la representación, digamos, del pueblo, sino fue a la representación del partido. Lo ves con Cerrón también. O sea, Claro, claro. Cerrón decide, ¿no? Decide qué se hace, qué no se hace. Lo mismo ha pasado con el discurso capitalista. Hoy en día existe gente que está harta de trabajar, digamos, y sacrificar la familia, trabajar 11 horas diarias, hay crisis en las parejas, hay separaciones a borbotones. Es decir, que el discurso hipercapitalista tampoco logra, digamos, representar a una sociedad, ¿no es cierto?, que sea una sociedad buena para el ser humano. No te digo muy buena, no te hablo de las metáforas maravillosas de los cuales te hablan los neoliberalistas y los marxistas de ahora, ¿no? Que no pueden dar cuenta de lo que pasa. Entonces, lo que pasa en el Perú es exactamente lo mismo. Es decir, que hay una crisis clara de la clase política que no sabe qué hacer. O sea, dan pasos hacia un lado, después retroceden, alaban a la informalidad, después la critican. Piden Primero que hacen, venga, piden que venga la OEA, después quieren que no venga, ¿no? sí, quieren elecciones, pero cuando pierden no las reconocen. Y los marxistas del Departamento de Estado de los Estados Unidos reconocen la elección, ¿no es cierto? Ya es el colmo, o sea, Sí. que sea, digamos, el Departamento de Estado de Estados Unidos el que reconozca y ellos digan no, que ha habido trafa y hay una comisión en el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día hay dos grandes revoluciones a puertas, ¿no? Y una la estamos viviendo en su manera más perversa, digamos, por ahora, que son las redes sociales, que es la hiperconectividad Claro, que se porque suma. tú hablas de los políticos, claro, que son como las referencias, pero esta misma crispación y estos mismos enfrentamientos se dan en las redes sociales donde la ciudadanía manifiesta estos tambores de guerra, ¿no? Parece una guerra fría, ¿no? Como si estuviésemos todavía en 1970 y pico, ¿no? Luchando rojos contra fachos, proterrucos contra dictadores de derecha, o sea, es como realmente un aspecto tribal, un asunto tribal. Sí, Pero, y se deja de lado la lógica, ¿no? El sentido común por estos enfrentamientos que yo veo como tribales o hasta pandillescos, ¿no? pero fíjate tú o sea, si mides solamente por una referencia, ¿no? Estadística, te vas a dar cuenta que el Congreso tiene una aprobación paupérrima y que el presidente tiene una aprobación paupérrima. O sea, es Sí, decir, no representan, vamos a decir así, a la sociedad civil. Y tú le preguntas a la gente si se ven representados en algún sentido en la clase política y te vas a dar cuenta que no. Y yo no creo que esto sea solamente un tema de preparación, de saber, digamos, los ilustres políticos que hemos tenido antes, de todas las. O sea, el Perú es un país, o sea, de escritores de primer nivel y fíjate en lo que han terminado sus partidos, ¿no? Hay La Torre, José Carlos Mariátegui, o sea, este ha sido un país, o sea, súper productor de pensamiento, ¿no es cierto? No es, y hoy en día tenemos, o sea, una estructura política que vaca presidentes todos los días, que disuelve congresos, o sea, una inestabilidad muy, muy marcada.
Entonces, yo no le llamaría guerra civil, ¿no? Yo le llamaría, digamos, falta de representatividad. Yo creo que no hay gente que se atreva a pensar, vamos a decir así. Pero Eugenio, Y, ¿cómo hacemos con el fujimorismo y el antifujimorismo, ¿no? Digamos, ese es el principal eje. O sea, no bueno, salimos de ese entuerto. Es como hablar, claro, de la FARC y el Estado colombiano. O sea, digamos, tal vez es exagerado mi ejemplo, pero no salimos de ese enfrentamiento, ¿no? Se viste, tiene diversos ropajes, ¿no? Pero digamos, fujimorismo y antifujimorismo. No somos capaces de ponernos de acuerdo. O sea, es casi imposible. Lo vemos hasta hoy, desde el año 2000. sí, pero digamos, para mí ese es como que, vamos a decir así, no hay una buena oferta política, vamos a decir así. ¿Ya? O sea, es decir, nos quedamos atrapados en, bueno, yo creo que previo a eso, en el fenómeno del terrorismo, con la estructura de un trauma, ¿no es cierto? Y por otro lado, este síntoma que se llama fujimorismo, que más o menos, o sea, digamos, lidió con este problema y nos dejó instalados en una situación de corrupción sin precedentes, ¿no? O sea, dice que siempre ha sido igual. Yo no comparto eso. O sea, estas cosas, en el CIN, todos estos elementos han sido, o sea, de un exceso, me parece que nunca visto, ¿no? O sea, dueños de banco llevando millones de dólares en bolsas de won, ¿no? O sea, Sí, sí. esas cosas, desde mi punto de vista, representan, digamos, esta posición que no nos permite, vamos a decir así, pensar la política desde una lógica que no sea la lógica patriarcal. Y como la lógica patriarcal ha caído, o sea, las ideologías ¿Puedes han caído. reforzarlo de la lógica patriarcal? Porque, digamos, atribuiste una lógica patriarcal a ambas orillas, no solamente al marxismo. No sé. ¿Cómo es eso? Claro, si tú ves, por ejemplo, el origen del socialismo real, o sea, Stalin era un patriarca, Adolfo Hitler era un patriarca, y toda la estructura política siempre está, digamos, organizada en función de el periodismo, discúlpame también, Sí. dicen, no, lo que pasa es que Cerrón, lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Keiko Fujimori, lo que pasa es decir, es como que no tenemos la capacidad, vamos a decir así, de empezar a pensar las cosas, ya no en términos de que yo vote por un sujeto, digamos, y me represente durante 5 años o el tiempo que sea, sino que haya una participación mucho más ciudadana y responsable en la política y que las decisiones se tomen, o sea, por ejemplo, si Humala compra un satélite, ¿no es cierto?, de 600 millones de dólares al gobierno francés. No sé si tú tendrás como mucho interés, vamos a decir así, en comprar un satélite al gobierno francés, pero para que tengas una idea, ese satélite cuesta como 600 millones de dólares y la clínica más onerosa, más cara que hay hoy día en el Perú es obviamente la clínica Delgado, que costó alrededor de 200 millones de dólares. Lo que quiere decir que podríamos haber tenido 3 clínicas Delgados en Vía El Salvador, en Comas y en el centro de Lima. Pero no, compramos un satélite, hicimos una carretera interoceánica con 5.500 millones de dólares, el gasoducto, o sea, es decir, que obviamente orientan la generación de la infraestructura a, por supuesto, los elementos que te asocian a la corrupción y tú dices, o sea, ¿cuál es la sensación política hoy día en el Perú? Es cómo podemos salir de esta situación, ¿no? O sea, está claro que estamos atrapados en una situación sintomática. Es como cuando un neurótico no sabe qué hacer. Es decir, no puede funcionar. Entonces ¿qué hacemos? Si se vaca, si se cambia el artículo tal. Se Es muy cierra el gracioso. Congreso, ¿no? Claro, Vacancia contra cerrar el Congreso. Sí. hay que vacar al presidente y
yo siempre le hago la pregunta a la gente, ya, ok, hagamos lo que quieran, escojan así, con soda o con ginger ale, lo que quieran, cambien a quien quieran. ¿A quién ponen? O sea, el Congreso está defendiendo a las universidades truchas, está desarmando la reforma de transporte, está, o sea, desarmando todas las reformas Ahora que lo se de la hicieron. colaboración eficaz también, ¿no? Hoy día ha aparecido lo de la colaboración Pero eficaz. se unen ahí con el Ejecutivo. O sea, ahí hay una fusión, ¿no? En lo malo, ¿no? Hay consensos en lo malo. Claro, para defender, ¿no es cierto?, a la estructura mafiosa es una forma, digamos, trasnochada y quebrada de hacer política. O sea, la mafia tiene a un gran, ¿no es cierto?, mafioso, que es el que guía y el que decide cómo se estructura las reglas dentro de lo que hace o dónde ejerce su poder, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, yo creo, y eso me parece que no es un fenómeno peruano, sino es un fenómeno general. O sea, ves a Putin agarrándose con Biden al borde, ¿no es cierto?, de una crisis terrible, ¿no es cierto?, cuando estoy seguro que la gran parte de la humanidad, si algo no quiere, es que se inicie otra guerra entre estados que pueda terminar en una guerra mundial, ¿no? Y y la potencia de la tecnología hoy en día es terrible, ¿no? O sea, las consecuencias serían terribles. Entonces, me parece que la política, o sea, requiere de una visión distinta, de una visión, vamos a decir así, bajo la lógica femenina. Es decir, de no entrar en una lógica que persigue una ideología, sino que en función de la experiencia, por ejemplo, ¿ya? Te digo un solo problema en el planeta, que es el tema del calentamiento global. Entonces, esto, como ya dijo Biden, que me parece interesante, es evidentemente o sea, no es que va a venir el calentamiento global, es que ya está acá, ¿no es Sí. cierto? Por eso es que pasa todo lo que pasa. Entonces, si yo estoy sujeto, digamos, a la lógica del capital, entonces yo negocio para tratar el problema. Y eso puede terminar destruyendo la tierra. O sea, pero siempre estoy bajo la lógica del capital, ¿no? O, por otro lado, ¿no es cierto?, los chinos que quieren demostrar que su economía central planificada, llámale socialismo o no, como tú quieras, ¿no es cierto?, no les interesa, digamos, la contaminación y el calentamiento global con tal de producir, o sea, digamos, de manera exacerbada y de comerse todo lo que pueda a cualquier costo, ¿no es cierto? Y eso trae como consecuencia, por ejemplo, fenómenos como la pandemia. La pandemia no es que alguien se comió un murciélago, ¿ya? O sea, ese cuento discúlpame que use esa palabra, Sí, pero es sí. estúpido, ¿no? O sea, lo que ha pasado es que, digamos, Wuhan está cerca al mundo salvaje y el murciélago posee coronavirus de distintos tipos, o sea, no sé cuántos tipos exactamente, y esta intersección entre, digamos, los murciélagos, un mamífero y los seres humanos hace que en algún momento, en las condiciones deplorables de los mercados, etcétera, generes un laboratorio que accidentalmente, por tener elementos terribles de salubridad, pero eso sí, una productividad salvaje, ¿no? Es decir, Wuhan produce millones de millones de Sí, millones de dólares, pero no me preocupo por el mercado, no me claro. preocupo por el calentamiento global. Es decir, que hay una dificultad para leer la experiencia por ¿Por qué? Porque es como si todo lo leyésemos bajo la línea de las ideologías. Del Entonces, patriarcado. Me quedo con tu idea de ir a la lógica femenina. ¿Cómo es eso? Y quiero volver a poner los temas, ¿no? Por ejemplo, el origen de la pandemia es polarizante. La legalización del aborto es polarizante. Las vacunas polarizan.
¿no? El Congreso y el Parlamento polarizan, la ley de colaboración eficaz polariza, porque se actúa en función a la ideología que tú has conectado con el patriarcado. ¿Cómo sería la Sí, lógica femenina? por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, los antivacunas. Ujú. Antivacunas fantasean con que, digamos, Bill Gates le quiere poner un chip en la Claro. cabeza, ¿no? O sea, un patriarca, ¿no? Un Ajá, patriarca del mal, vamos a decir ajá, así. Claro que no me explican cómo haces para, digamos, interactuar la lógica electromagnética del chip con la lógica electroquímica de las neuronas. Eso es imposible. Si lo hicieran, sería fantástico, pero el porque si patriarca es capaz de hacerlo, pues el patriarca malvado sabe cómo. sí, él sabe cómo, es Claro, milagroso. Así. claro. La lógica femenina, la mujer, vamos a decir así, no está guiada por las ideas. Ujú, O sea, la mujer está guiada sobre todo por el cuerpo y por la experiencia, ujú. ¿ya? Entonces, si es bien curioso, pero una vez vi un documental de 8 astronautas que decían qué es lo primero que se les ocurrió cuando salieron al espacio y vieron la Tierra. Y los 8 dijeron lo mismo. Dijeron, pucha, es la única nave que tenemos. O Ajá, sea, la ven desde afuera y ven a la Tierra girando alrededor del Sol. Y claro, si la hacemos de, o sea, claro. vamos a dejar de existir, ¿no? Ya, bueno, esto es exactamente lo que hace, o sea, la mujer. La mujer no entra en la lógica, digamos, de yo soy hijo o, digamos, predilecto de la ideología, sino soy, o sea, estoy más vinculado a la experiencia. La madre tiene que lidiar con el bebé, tiene que lidiar con el cuerpo, tiene que darle el lactar, ¿no es Ajá, cierto? Puede ser que el ginecólogo, el pediatra o quien sea le digan que le den de lactar cada 3 horas o cada 2 horas. Pero bueno, tú ya eres padre, tú sabes que esa teoría es linda, ¿no? Pero no claro, funciona. O sea, cada niño y cada madre va interactuando, vamos a decir así, en la crianza de acuerdo a la experiencia. Y hay claro, niños que necesitan lactar más veces, es decir, no están sometidos a la ideología, ¿no? claro. No, Entonces, dale, dale, termina, por favor. no están, o sea, la lógica femenina trabaja mucho más pegado a la experiencia, ¿no? O sea, Sí, tú dices, por ejemplo, ¿no? La revolución que debemos hacer digamos, a toda la lógica del transporte público en el Perú. ¿Qué te dice la experiencia? La experiencia te dice que asesinan, ¿no es cierto?, una cantidad de gente brutal. Somos uno de los países principales en matar gente por el transporte público. Esa es la experiencia. Pero la ideología es qué discusión hay en el Congreso sobre esto y las influencias o sea, dan leyes y nada cambia. Entonces, desde mi punto de vista, o sea, tenemos que empezar a pensar de una manera mucho más ligada a la experiencia, mucho más ligada al cuerpo, mucho más ligado al amor. O sea, yo tengo que proteger a Gea, a la diosa de la tierra. No me interesa si es ujú, el capitalismo, si es el socialismo, si es China o si es Estados Unidos lo que están haciendo barbaridades. O sea, en el fondo lo que tengo que hacer es lograr revertir ese tema del calentamiento global y no someter al calentamiento global a la lógica del capital. Es decir, claro. yo necesito producir tanto y no, bueno, los verdes son ahora los que eran rojos antes y no sé qué y no sé cuánto, y tú ves, bueno, que hay incendios en California, o sea, que se caen los cerros, que hay... Eugenio, y eso de la experiencia está directamente vinculado a la ciencia, ¿no? Y la ciencia es a veces, a pesar del cientificismo que también existe, es el aspecto al que menos caso hacemos si es que nos guiamos por pura ideología, por puro enfrentamiento político. O sea, la ciencia es clave, la experiencia. Tiene que haber, o sea, una serie de elementos dentro de ellos, la ciencia,
pero también tiene que haber, o sea, una lectura, digamos, más práctica, en el sentido más, porque la palabra práctica, o sea, en español, yo intento descubrir algo que describa esto, por eso le digo experiencia, ¿no? Pero, o sea, digamos, para mí es como una visión más práctica, ¿no es cierto?, que oriente, por ejemplo, a una buena educación, que oriente a una buena atención médica, que oriente a una serie de cosas que tenemos que hacer antes que comprar satélites, Sí, hacer carreras al más allá sin saber nada, bueno, todas las barbaridades que se han hecho, ¿no? claro Y que que sí. han robado todititos estos patriarcas venidos a menos, como son los expresidentes del Perú, ¿no? Claro, claro, sí, eso está clarísimo. Para terminar, la pregunta de cajón, que no creo que me la puedas responder porque se solucionaría el mundo, pero ¿qué hacer, no, para que no predomine la ideología y la corrupción, sino la experiencia, ¿no? La experiencia de aquello que sí da resultado. Bueno, o sea, digamos, como tú dices exactamente, yo no tengo una respuesta para esto, pero digamos, nosotros sabemos que en la clínica, vamos a decir así, siempre uno establece primero un diagnóstico, ¿no es cierto? De ahí procura un tratamiento y de ahí lanza un pronóstico. Ese es el trío, vamos a decir así, de la lógica médica, ¿no? Entonces el diagnóstico es, o sea, entender qué pasa, o sea, qué pasa en nuestro país, ¿no es cierto? Y en nuestro país hay una informalidad, hay una atención primaria de medicina espantosa, los médicos han tenido que luchar en condiciones increíbles, son de primer nivel los médicos, las enfermeras. La gente que ha luchado contra la pandemia merece, o sea, mi más absoluto admiración y respeto. O sea, es como que te hubieran dado arcos y flechas y hubieras tenido que luchar contra Putin, vamos a decir así. Sí, Pero, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay que hacer es empezar a pensar. O sea, no seguir insistiendo en, hay que cambiar al presidente. Ya, bueno, pon otro. Hay que cambiar al Congreso. No, hay que hacer que se empiece a participar, ¿no es cierto? Por eso tenemos, por ejemplo, el nuevo DNI, el DNI blanco, en donde tú tienes apuntados tus correos, tus cosas, y podemos empezar por la lógica municipal, si queremos o no reformar la bajada de Almendaris, y que tú, si vives en Miraflores, votes por si quieres hacer esa obra o quieres hacer otra, y haya una lógica donde el alcalde no decida qué es lo que hace, sino le pregunta a la gente qué es lo que le parece más urgente para que su calidad de vida mejore. claro. Entonces, ya eso hay que hacerlo poco a poco. Yo no tengo la respuesta de cómo lograrlo. Claro, pero la clave es la democracia participativa, entiendo, la democracia participativa y eso pasa también por involucrarnos nosotros más, pero que los políticos nos dejen involucrarnos más en la vida política de la sociedad, y ¿no? que, y que tengan esa posibilidad, ¿no es cierto?, de opinar, no sobre a quién elijo por 5 años, sino opinar sobre, digamos, desde dónde pongo la posta médica, ¿no es cierto?, a dónde falta escolaridad, o hago el puente tal primero, o hago esto, o hago lo otro. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, todos los gobiernos tienen un patriarca que nos dice, porque es un iluminado, qué es lo que debemos hacer. Y ese es el gran desencuentro de la política nacional, ¿no? Interesantísima esa conclusión. Me quedo con aplicar más lógica femenina. Eso va a dar que hablar y va a ser bien interesante de profundizar. Muchísimas gracias, Eugenio Calmet, por estar en el Perú en el diván y ya seguiremos conversando de otros temas, pero reitero, eso de la lógica femenina está bastante interesante y vamos a profundizarlo. Muchísimas gracias, Eugenio, por estar en el Perú en el diván. Gracias. Muchísimas gracias a ti también por invitarme. Gracias.